inconstitucional, porque la función jurisdiccional lo tiene el Poder Judicial, y tal vez el arbitral, ¿no? Vamos a regresar una diapositiva atrás. Una atrás, a ver. Regresemos, a ver, regresamos. Ahí, en los antecedentes. Muy bien. Antecedentes. Miren, señores, antes de que aparezca esta ley 3021, perdón, 3933, el ojo con intervención notarial, existió este proyecto de ley, la 3312 del 2018 CR, que fue del 7 de septiembre del 2018. Este proyecto de ley fue un despropósito total, alucinantemente mal, porque le daba al notario la posibilidad de desalojar. O sea, no solamente el notario constataba, sino que mandaba un oficio al policía, a la comisaría, y se iba con los policías a ejercer el lanzamiento. Y eso, pues, es meterse a la función jurisdiccional, a la función del Poder Judicial, y eso es inconstitucional, porque el notario no se le ha reconocido esta situación. Las actividades que hace el notario es no contenciosas, en base a su ley de competencia en los procesos no contenciosos. Entonces, este proyecto de ley fue un despropósito. Menos mal, nunca se aprobó. Después se dio la ley del proyecto de ley número 3643-2018 CR, del 21 de noviembre de 2018. ¿Qué es lo que propone esta ley? Proponía establecer un régimen especial facultativo. Es decir, que las partes se sometían las partes a este proceso de desalojo, pero era un proceso de desalojo para procesos, o digamos, bienes pequeños, rentas menores. Entonces, como era para rentas menores, eran para montos igual a una OIT, o sea, 4.000 y tantos, como que nadie lo empelotó. Nunca se aprobó la ley. Seguimos. La siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a ver justamente la ley 3021. ¿Cuál es esa? Es la que hablamos anteriormente, ¿no? La de desalojo con express, ¿no? Este proceso, cuando falla el proceso sumario del Código Procesal Civil, se aprueba esta ley, ¿no? Esta ley, supuestamente en 21 días ibas a lograr que las personas salgan. Nunca se dio eso. Yo tengo procesos que han demorado 2 años y hasta más, ¿no? Entonces, nunca se dio, no cumplió la finalidad. ¿Cuáles eran los requisitos para formales del desalojo de esta ley? Era primero que existiera un contrato de arrendamiento con firmas legalizadas ante un notario o un juez de paz letrado. El contrato de arrendamiento debe tener cláusula de allanamiento futuro, ya lo vimos anteriormente que es lo que debe tener la cláusula, y que esas cláusulas o causales de vencimiento de causales de desalojo eran o por vencimiento del plazo del contrato o por la falta de pago. Pero resultaba que aquí había un problema, porque la otra parte, el inquilino decía, no, ya hubo una renovación tácita. No, y sabes que yo le mandé un correo electrónico donde yo le dije que me iba a quedar más tiempo y él no me respondió. Y como no me respondió, ya es una aceptación tácita. Y además yo le he estado pagando la renta. Y él no se ha quejado. Le he estado depositando, le he estado pagando. Y él no se ha quejado, no ha dicho nada. Entonces, el contrato sigue. O cuando ya faltaba la plata, o cuando supuestamente no se ha pagado la renta, el inquilino decía, oye, ¿sabes qué? No, yo sí le he pagado. Le he dejado un sobre bajo su puerta, le he metido. O decía esto, ¿sabes qué? Yo he pagado la luz durante 3 años. Ya, más bien él me debe. Por eso me va a quedar viviendo unos meses más. Entonces, todos estos supuestos, ¿qué hacía el juez? En algunos casos, a pesar de que la ley no te daba plazo a una audiencia única, lo realizaba algunas oportunidades para dilucidar algunas situaciones como las contestaciones de estos casos, ¿no? Le cursaba a la demandada para que conteste. Entonces, se prolongaron algunas situaciones con respecto a este tema, ¿no? Luego surge el problema, como habíamos mencionado, de que si necesariamente tiene que haber una conciliación extrajudicial que hacía más largo el proceso, algunos decían que sí era necesario, otros decían que no. Al final, el Pleno Jurisdiccional de Chiclayo estableció que no era necesario, ¿no? Entonces, nuevamente después salió el tema de las tachas, ¿no? Y también se dejó sin efecto eso por el Pleno, ¿no? Dijo que no era necesario. Junto, o meses después de esta ley,
sale una siguiente ley. A ver, sigamos con la otra diapositiva, por favor. El decreto legislativo 1177. Este proceso legislativo, decreto legislativo fue creado para apoyar a las personas que quieran acceder a una vivienda, ¿no? Este contrato de arrendamiento es inscribible, se inscribe en registros públicos, pero la verdad, en el registro de predios, ¿no? Pero no se hacía, ¿no? Yo, para ser sincero, señores, este tipo de contratos de arrendamiento, solamente participé, creo que en todos estos 5 años de existencia de esta ley. Por ahí conversado con unos amigos, algunos ni han visto un proceso de estos, ¿no? Entonces, pero ¿por qué no se lograba inscribir? Porque era posible inscribir. Porque ¿a quién le conviene inscribir un contrato de arrendamiento? Al arrendatario. Porque si el arrendador vende la propiedad, el arrendatario puede ser desalojado inmediatamente, ¿no? El arrendador no le interesa inscribir. Es la verdad. Entonces, ¿qué es lo principal de esta ley? Que crea el régimen de promoción de arrendamiento para la vivienda. O sea, aquí, y esto no se dio, recién se está dando el año pasado, mira, fíjense. Después de 5 años, ¿qué es lo que decía la ley? Si tú ganabas más de 3.500, tú ganabas hasta 3.500 soles al mes de tu sueldo, el Estado te daba una cierta cantidad, creo que eran 350, no, 1.100 creo que era. Te daban hasta 1.100, como 750 era para pagar tu alquiler de la casa donde tú vivías, y la diferencia te daban como un bono para que tú vayas ahorrando, ¿no? Durante 5 años. Después de 5 años, ese bono se juntaba con un chanchito y pagabas tu inicial de un lote, de una casa. ¿Se dio? No se dio. Recién se está empezando a dar el año pasado. Tengo entendido que se empezó a dar en Lima y me parece que en Ancash, me parece, ¿no? No sé si por acá por el norte, en Trujillo, creo que también estaba empezando. Pero ya vino lo de la pandemia y se acabó el chiste. La figura de esta ley era que crean 3 formularios. El formulario único de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda, que es el famoso FUA, el formulario único de arrendamiento con opción de compra de inmueble destinado a vivienda, el FUAO, y el formulario único de arrendamiento financiero leasing, que era el leasing inmobiliario, destinado para vivienda, que era el FUAL. ¿Cuál nos compete a nosotros estudiar? Solamente el FUA, porque era justamente para vivienda, ¿no? Para vivienda. Era contrato de arrendamiento para vivienda. Entonces, se dio esa figura, esos formularios tenían un título ejecutivo, pero tenían que estar suscritos por notario, ¿ya? Los notarios tenían que suscribirlo. O sea, es decir, legalizaban la firma en este caso, ¿no? Y lo inscribían, posteriormente el notario lo remitía hacia el registro administrativo de vivienda. Esa es otra figura que crea este decreto legislativo. Aparte de existir los registros predios, que te genera oponibilidad, ¿no? Eres oponible, si tú inscribes tu derecho de arrendamiento en registros públicos, si tu arrendador vende la casa donde tú estás viviendo, el nuevo comprador no te puede desalojar, porque tu contrato de arrendamiento está inscrito en registro de predios, y él tuvo acceso y cuando compró sabía que tú estabas de inquilino y tenías un contrato por 5 años para estar ahí. Entonces no te puede sacar. Pero el registro administrativo de arrendamiento para vivienda no te daba oponibilidad. Entonces era algo que no servía para nada, digamos, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad lo que generaba era que el Estado sepa quién tributa, porque tú tenías que llenar el formulario en la notaría tenía un convenio con el fondo de mi vivienda, porque el FUA estaba administrado por el fondo de mi vivienda. La notaría llenabas el formulario en la notaría, el notario daba fe de ese llenado de tu identidad y lo remitía al registro administrativo de vivienda, y ahí se quedaba. Entonces, ¿para qué servía esto? Más que todo para que la SUNAT sepa cuántas personas alquilan o arriendan sus propiedades y quiénes son los que no pagan impuestos. Entonces, bajo esa naturaleza, ¿creen ustedes que las personas utilizaban el formulario? Nadie. Es por eso que yo le digo que en 5 años y pico que tiene este decreto legislativo, yo solamente he asistido creo que a 1 o a 2 contratos con FUA, nada más.
nunca más he visto, ¿no? Y he preguntado incluso notarías, y me han dicho que nunca han visto este formulario, no han llegado a sus notarías a realizar este proceso, porque no era, digamos, eh, llamativo para el arrendador, porque al final, con ese fondo, con ese registro, la SUNAT iba a saber quiénes son los que arriendan y si están pagando sus impuestos. Y como nadie paga impuestos, pues, ¿no? Hay una información en registros públicos que dice que más o menos anualmente alquilan como 50.000 personas arrendadas en registros públicos, pero ¿ustedes creen que son 50.000 personas las que arrendan sus propiedades a nivel nacional? Es imposible, por lo menos tenemos 1,5 millones a 2 millones de personas que arriendan. Lo que pasa es que nunca estos arrendadores no pagan impuestos, ¿no? Y ahora con la pandemia se han visto golpeados y han visto pues, guaso, que el inquilino no le puede pagar, no es que no quiera, no le puede pagar porque no puede estar trabajando. Entonces se ven con la necesidad de desalojarlos, ¿no? De ahí se ven con otra posibilidad de que no lo puedo sacar porque me denuncia por usurpación. Bien, eh, al final de cuentas esto nunca se vio mucho este FUA, ¿no? Pero sigamos la siguiente diapositiva, por favor. Dice, ¿cuál es el procedimiento? ¿El arrendador demandaba contra el arrendatario o contra quien poseía el inmueble arrendado? La restitución del predio, eh, crea un proceso de desalojo. Eso es importante, ¿no? Se crea acá un proceso único, un proceso único de ejecución de desalojo con esa ley, pero para que tú puedas demandar con este ley, era que tú tenías que haberlo firmado el contrato de arrendamiento con un FUA o con una escritura pública. Si no lo hacías en cualquiera de las dos cosas, no procedía, ¿no? No podías iniciar este proceso con esta ley, porque con esta ley era el proceso mucho más rápido, ¿no? Ahí te dieron los plazos, ¿no? El juez notifica la demanda al arrendatario o poseedor, le otorga 5 días para responder, se llana y contesta la demanda. No contesta o no contesta la demanda, el juez sentencia en 3 días. O sea, es recontra rápido, era más rápido que la 2031, era recontra express este desalojo. Pero lamentablemente pues no tuvo mucha cabida. En 20 días, ¿no? En menos de 20 días supuestamente ibas a ser desalojado a tus patrocinados o a tus inquilinos, pero al final no se dio, ¿no? Entonces surge la ley que estamos estudiando ahora, la siguiente diapositiva. Vamos a avanzar porque ya se nos termina el tiempo. No quiero tampoco cansarlos, ¿no? Es bastante información. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Bueno, establecer una regulación, la de desalojo por intervención notarial, al fracasar, entre comillas, el proceso de desalojo de la 1177 y de la ley 2031, surge la ley de desalojo con intervención notarial, que es la que estamos estudiando ahorita. ¿Qué es lo que busca con esta norma? Establecer y regular el procedimiento especial de desalojo mediante la intervención de un notario y la parte de la ejecución se lo deja a un juez de paz letrado. Eso es lo que busca, nada más. Nada más. Segundo, aún en el mejor supuesto de que la norma le dé 3 días para contestar la demanda, para responder, se tenía que emitir la orden de desalojo y no es imposible que se haga eso, ¿no? Es algo difícil que se emita la orden de desalojo ahí. La finalidad pues era mejorar el servicio judicial, ¿no? Que el juez de paz ya no vea la cuestión probatoria, ¿no? El juez de paz letrado de los juzgados ya no ve la cuestión probatoria, solamente eso lo hace el notario ya. El notario ve si incumplió con las cláusulas, cumplió con las causales, está inmerso en las causales, y si está inmerso en los supuestos. Así, que está sometido a cláusula de arrendamiento y que está sometido al procedimiento notarial. Si está eso, entonces ya no tiene nada más que probar. Solamente le dice al señor juez, mire, yo como notario ya constaté esto. Ahora le toca a usted ratificar y hacer el lanzamiento con la policía. Nada más. Eso es lo que buscaba. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es la competencia aquí? En este proceso de desalojo hay dos partes. La chamba que hace el notario y la chamba que hace el juez de paz letrado. En la chamba que hace el notario, tiene que ser el notario de la provincia. O sea, en Leonardo Ortiz puede ser el notario
de acá de los notis o los notarios de Chiclayo, si yo quiero iniciar un proceso de desalojo. Ojo, yo puedo celebrar mi contrato con intervención notarial, el contrato, con un notario en Lima, pero la casa está acá en Leonardo Ortiz, lo puedo celebrar allá. ¿No? Pero estando la casa acá, el proceso de desalojo tiene que ser aquí ya, ante un notario de José Leonardo Ortiz o un notario de la provincia, Chiclayo. ¿No puedo ver al, al notario de Ferrañafe? No, no puedo, es otra provincia. Tiene que ser el de Chiclayo, como máximo. La parte del juez de paz letrado tiene que ser necesariamente del distrito donde está ubicado el predio. Si el proceso de desalojo va en Leonardo Ortiz, tengo que ir al juez de paz letrado de Leonardo Ortiz. Él va a ser quien hace el lanzamiento. En la siguiente diapositiva, a ver qué dice. ¿Quiénes se pueden acoger en el proceso de desalojo con intervención notarial? El propietario, el arrendador, el administrador y todo aquel que considere tener derecho a una restitución. Esta última es solo aplicable para los arrendadores, ¿correcto? No nos dejemos engañar, pues se te puede venir a la mente, no, sí, lo puede mandar un superficiario. No, no, no puede ser un superficiario. Es entre un arrendador o un arrendatario, no hay más. Siguiente diapositiva. Requisitos de procedibilidad. Dice, ahí viene otro problema, ¿no? Porque existen bienes inmuebles individualizados, dice. El primer punto dice, inmuebles en materia de desalojo se encuentran individualizados de manera inequívoca y en el contrato de arrendamiento deben consignarse las referencias precisas de su ubicación. Este es un problema porque los bienes inmuebles pueden estar individualizados registralmente, pueden estar individualizados municipalmente, ¿no? Identificados, perdón, municipalmente. O incluso hay otros inmuebles que tienen una identificación, pero no tienen una declaratoria de fábrica. Por ejemplo, vas a registros públicos y es un predio de 2.000 metros cuadrados, pero te vas a la realidad física y es un edificio de, digamos, 500 metros cuadrados y de 10 pisos. Caramba, es una realidad diferente. En registros públicos es un predio, o sea, es un terreno nada más sin construir, y en la realidad ya hay un edificio de 10 pisos. No está inscrito ni la independización, porque el predio es de 2.000 metros cuadrados y la construcción es de 500 metros cuadrados nada más, y ni siquiera está la declaratoria de fábrica. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Ese es un problema, eso sí, pero eso no es un problema grave, ¿no? ¿No? Eso no es se puede individualizar, sí, ¿no? Imaginemos, pues, del edificio de 10 pisos, a mí me alquilan el tercer piso. Y yo quiero individualizar en el contrato el predio. Entonces, lo que tengo que hacer es llevar mi plano de ubicación, ¿no? Mi memoria descriptiva, mi plano. Yo puedo inscribir ese contrato de arrendamiento en registros, ¿no? No recuerdo, el tribunal, hay un precedente vinculante del tribunal registral sobre la posibilidad de inscribir así, ¿no? Y también está en el reglamento del predio, ¿no? La posibilidad. Seguimos, no se contrata, regresamos por favor, acá, ahí está. Dice, el contrato de arrendamiento debe estar contenido en un formulario, dice, ¿no? El formulario son de dos, el FUA, que es, ahí está, el decreto legislativo 1177, o sea, coges el modelo del 1117, ¿qué es lo que coges del 1177? El formulario FUA. ¿Y cuál es la otra forma de celebrar este tipo de contrato? Con una escritura pública. Con esas dos formas celebras este tipo de contratos, este tipo de contrato de arrendamiento, ¿no? Se realiza de esa manera. Puede estar este tipo de contrato de arrendamiento no solamente para vivienda, también para comercio, para industria o cualquier otro fin que se le pueda dar. Las modificaciones o adendas del contrato de arrendamiento deben ser iguales a la originaria. O sea, si yo hice un contrato de arrendamiento bajo este contrato contrato de desalojo, en una escritura pública, si yo quiero modificar el contrato, lo tengo que hacer también con escritura pública. Si lo hago con un FUA, la modificación tiene que ser con un FUA. ¿Correcto? La siguiente diapositiva.
la siguiente. ¿Qué debe contener como requisitos el contrato de arrendamiento? Primero, debe tener la cláusula de allanamiento. Al igual que la ley del proceso que le llamé el proceso express, el 2031, que decía que tiene que tener una cláusula de arrendamiento, este proceso también tiene que tener una cláusula de arrendamiento. Entonces, de ese tipo de contrato de arrendamiento se copia esta modalidad, la cláusula de arrendamiento, ¿no? De cláusula de arrendamiento futuro, donde tú aceptas lo que diga la otra parte, ¿no? ¿Cuál es la idea de esta cláusula? Que ante el notario vas a probar dos cosas: que no se ha vencido el contrato, perdón, claro, ¿cuál es el modelo? Antes de avanzar, siguiente diapositiva. ¿Cuál es la cláusula de arrendamiento? Es esa, ¿no? Esta debe estar copiada en el contrato de arrendamiento, en el FUA o en la escritura pública, ¿no? El arrendatario declara que se allana la solicitud de restitución del bien inmueble por vencimiento del plazo del contrato o la resolución de arrendamiento por falta de pago de la renta, conforme a lo establecido al artículo 5 del inciso primero de la ley número 3933, para efecto del procedimiento especial de desalojo a lo que refiere la citada. Eso debe estar incluido. Si no está incluido, no va a ser llevado este tipo de contrato, no es ese tipo de contrato. Además, dice, debe tener una cláusula de allanamiento. La siguiente diapositiva nos explica que tiene que tener también, además, en el contrato debe haber una cláusula de sometimiento expreso, ¿no? Debemos tener la cláusula de sometimiento expreso. Ahí es donde nosotros nos sometemos a que el notario determine si hay una causal o no, y la redacción de esta cláusula es más o menos así, ¿no? Siguiente la diapositiva, así. Esta es la cláusula de allanamiento. Así tiene que aprender. Entonces, en tu contrato de arrendamiento tiene que haber una cláusula de allanamiento, que es la que mostramos anteriormente, y tiene que haber esta cláusula de sometimiento expreso, igualita, así debe estar. Esas dos cláusulas tienen que estar en tu contrato de arrendamiento. Dice, en caso se configure el vencimiento del plazo del contrato o la resolución de arrendamiento por falta de pago de la renta, las partes contratantes se someten de manera expresa e indubitable al procedimiento especial de desalojo, bla, bla, bla. Todo eso tiene que estar ahí. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que el notario va a tener que probar dos cosas: que se venció el contrato o que no has pagado. Nada más. O sea, que el inquilino o no pagó o ya se venció el contrato. Y lo que diga el notario solo será contradicho de dos maneras, o de tres maneras. Primero, si tú has dicho que ya se venció el contrato, viene el arrendador y dice, ya se venció el contrato. Viene el inquilino y te dice, no, no es verdad, señor notario, el contrato se ha prorrogado, está vigente. El notario, ¿qué le va a decir al inquilino? Ya, entonces, si se ha prorrogado y está vigente, es una modificación del contrato, ¿cierto? Sí, señor notario, dice el inquilino. Ya, entonces, como el contrato se redactó en una escritura pública, muéstrame la escritura pública de la modificación. No la tengo. Lo siento. Tienes tú que demostrarme que se ha ampliado el plazo. Si el contrato fue redactado en FUA, muéstrame la FUA que se está modificando el contrato, el plazo. No lo tengo. Fue verbal, no fue por correo electrónico, no fue por WhatsApp. Eso no interesa, no sirve. Para el notario, estás en la causal de vencimiento del contrato. Después el arrendador dice, no, ¿sabes qué? El arrendador dice, el señor no me ha pagado. Ya va 2 meses y 15 días y no me ha pagado. El arrendatario dice, no, sí, yo le he pagado, mire, le he estado depositando le he dejado un sobre bajo puerta, ¿no? Yo le di en su mano, ¿no? Al final, ¿sabes qué? El arrendatario me prestó dinero. Yo le debo, él me prestó como 10,000 soles y ya, bueno, está corriendo a cuenta. Así hemos quedado verbalmente. Tampoco. Una de las obligaciones o requisitos que debe contener el contrato de arrendamiento es que debe tener un número de cuenta el contrato. Un número de cuenta bancaria de una entidad financiera o una cooperativa de ahorro y crédito. ¿Para qué? Para que la renta, las garantías y lo complementario sea depositado o bancarizado. Está prohibido en este contrato que se haga por cheques, que se pague
con dinero en efectivo, no, se tiene que bancarizar y por eso es una obligación del contrato que tenga una cuenta bancaria. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí dice, ¿qué requisito más debe tener el contrato de trabajo? El contrato de arrendamiento, perdón. Además debe contener el número, tipo y moneda de cuenta bono, que tiene que estar abierta en una empresa de sistema financiero o en una cooperativa de ahorro y crédito supervisadas por la SBS. ¿No? Eso nos garantiza de que el inquilino diga, ¿sabes qué? Yo ya le pagué, le he dejado el dinero bajo la mesa porque se le he tirado por debajo de la puerta. No, señor, usted me tiene que demostrar la transferencia bancaria o el voucher del depósito a la cuenta. No, no, ¿sabe qué? Le he depositado a la cuenta de la esposa. Señor, la cuenta que dice en el contrato. Si lo ha depositado la señora, piña. Usted solicitará que le devuelvan el dinero, pero aquí en el contrato dice que la cuenta es tal y acá se debe depositar. Si usted no me enseña el voucher o usted no me enseña la transferencia de la transacción bancaria, para mí usted ha incumplido y debe ser desalojado. ¿Correcto? Dice, si la cuenta de abono es modificada, el arrendador comunicará al arrendatario dicha situación. Si el inquilino, el arrendador, modifica la cuenta, la cierra y abre otra cuenta, tiene que comunicarla vía una carta notarial al inquilino para que continúe los depósitos en esa nueva cuenta. A ver, la siguiente diapositiva. Ya estamos terminando. Wow, ¿qué sucede con los otros contratos celebrados antes de la ley? Pasa que antes de la ley, pues hayas tenido contratos de diferente naturaleza. ¿Las puedes adecuar? Sí, las puedes adecuar, pero tienes que reunir los requisitos que se dice, que te pide, ¿correcto? Es decir, o lo haces por un FUA, o lo haces por escritura pública, le tienes que agregar causa de allanamiento y le tienes que agregar causa de sometimiento. Y además tienes que agregarle la cuenta bancaria, ¿no? Si no lo haces eso, entonces no vas a poder modificar. Pero lo más recomendable es hacer un contrato de mutuo disenso y dejar sin efecto esos contratos antiguos y celebrar uno nuevo, ¿no? Bajo estas modalidades. Eso creo que es lo más práctico. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los causales de desalojo en este proceso? Son dos. Vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento e incumplimiento de pago de la renta. Siguiente diapositiva. El procedimiento de desalojo se da en dos etapas. La primera es la parte notarial y la parte judicial. En la notarial interviene el notario de la provincia, recuerden, no el del distrito. Puede ser del distrito o puede ser de la provincia. Pero en la parte judicial solamente interviene el juez de paz letrado del distrito donde está ubicado el predio. No pueden ser otro lado. La siguiente. Veamos la siguiente diapositiva. ¿En qué consiste la primera etapa? Se solicita la parte interesada, que viene a ser el arrendador o su representante, ¿no? Pudiendo ser el propietario del predio, o arrendador o el administrador. Él solicita ¿qué cosa? Solicita se presente ante el notario, que él elija libremente, pero que sea de la provincia, ¿no? A la siguiente. Y acá. Dice. El notario, a ver, más adelante, ahí. Lo primero que va a hacer el notario primero es contenido de presentar una solicitud. Al notario le vas a presentar una solicitud y en esa solicitud tiene que ser escrita y se tiene que consignar primero el nombre del propietario, del arrendador o aquel que tenga su derecho a la retribución del inmueble, su domicilio, su número de DNI y su firma. Y tiene que consignar el nombre del arrendador, perdón, del arrendatario, su domicilio en donde está hospedado el inquilino, ahí donde está utilizando el bien, el domicilio o sea, tiene que notificar a dos lugares el notario. En el lugar donde está utilizando el bien y el domicilio en el cual haya consignado el contrato de arrendamiento. Tiene que poner su número de DNI o la copia del DNI del inquilino. ¿Qué más?
¿Qué requisitos se adjunta al contrato? ¿No? Primero, una original o copia legalizada del formulario, o sea, del FUA, ¿no? Se agrega una original o una copia legalizada del FUA, o el original o una copia legalizada de, de la carta notarial cursada al arrendatario en el inmueble en materia de desalojo y su domicilio contractual, de ser el caso en la que se requiere la restitución del bien. ¿No? Seguimos, ya saben, se adjunta la copia la original, la copia legalizada del FUA o de la escritura pública. Y dos, la carta donde se le está diciendo que se le ha vencido el plazo o que ya que le restituye el predio por dejar de pagar. Las cartas notariales tienen que adjuntarlas. La siguiente. ¿Qué más qué más puede hacer? Bueno, solo se puede amparar en esas dos condiciones, que se ha vencido el contrato o que ha dejado de pagar. No, mira, ¿sabes qué? ¿Hay más causales? Sí, pues sí hay más causales. O sea, hay más causales para desalojar. Por ejemplo, resulta que han salido noticias que han intervenido hace 2 días un centro de prostitución en Santa Victoria. Tú vas y alquilas esa casa y tú desconocías, ¿no? Pero salió por las noticias que sí, que ha sido un centro de prostitución. Tú te vas y quieres desalojar, quieres resolver el contrato por eso. No se puede, ¿no? No puedes. Utilizar este proceso no se podría. A ver, seguimos. Esta es la primera etapa. El propietario arrendador presenta una solicitud dirigida al notario, el notario le emplaza al inquilino, al arrendatario, o sea, él revisa los documentos, verifica que el contrato esté en FUA o esté en una escritura pública, que tenga la cláusula de allanamiento, que tenga la cláusula de sometimiento, que tenga los depósitos bancarios, y después tiene que ver si en ese contrato ya se venció el plazo o si es que ha dejado de pagar. Todo eso lo va a verificar. Dice, revisar la documentación, procede a notificar al arrendatario para que dentro del plazo de 5 días hábiles acredite no estar incurso en cualquiera de las dos causales. O sea, le pasa la bola al arrendatario. Arrendatario, acá el arrendador dice que se te venció el contrato. Y el arrendador puede decir, no, acá está el nuevo contrato de arrendamiento por escritura pública, se ha modificado y se ha ampliado a 2 años. Ah, listo. Se archiva el proceso y le pone de comunicación. Al final dice, no puede acreditar. Siguiente diapositiva. El arrendatario, dice. El arrendatario solo puede formular ¿qué cosa? Oposición. Entonces, no hay una contestación, sino hay una oposición. Dentro de ese plazo de 5 días hay una oposición del arrendador. ¿Dónde? Puede decir que se ha renovado o se ha dado prórroga del plazo del contrato de arrendamiento por las mismas formalidades en el contrato original, ¿no? El contrato de arrendamiento se formula en FUA. El inquilino contesta dentro de los 5 días, formula oposición y dice, no, el FUA, el plazo ya se modificó, se ha ampliado 2 años más. Aquí está el FUA donde se ha modificado. Perfecto. Segundo, la constancia de transferencia o depósito de los pagos de la renta realizando, donde le está diciendo, señor, yo no estoy debiendo las rentas, acá están todos mis vouchers. Pa, pa, pa. Y 3, su oposición puede ser cuestionando la formalidad del contrato de arrendamiento. Señor, por si acaso, señor notario, usted no se ha dado cuenta, pero al contrato de arrendamiento le falta la cláusula de sometimiento. Uy, ¿ve el notario? Cierto, falta la cláusula de sometimiento, cierra el proceso y le informa al solicitante. Señor solicitante, este contrato tiene un error, no tiene la cláusula de sometimiento, así que yo no puedo participar en este proceso. Y se acabó. Seguimos. La siguiente diapositiva, ya estamos terminando, señores, hay que avanzar un poquito. Transcurridos los 5 días hábiles, el notario con la respuesta o sin la respuesta que le dé el arrendador, procede a hacer lo siguiente. Extiende un acta no contenciosa dejando que es el título ejecutivo. Ese acta es un título ejecutivo. Ese acta lo va a conocer el juez de paz, dejando constancia del vencimiento del contrato o de la resolución del mismo por falta de pago, con la declaración de la procedencia del desalojo. Ahí está. En ese acta el notario dice, ya constaté y efectivamente el inquilino se le ha vencido el plazo, o ya constaté y ya verifiqué que el inquilino no ha pagado. Entonces, levanto un acta que tiene la naturaleza de un título ejecutivo y donde ordeno o declaro que procede el desalojo. Y levanto un acta de protocolización de ese acta. Y lo inscribo en mi registro notarial de asuntos no contenciosos.
Luego remite una copia legalizada de ese expediente al juez de paz letrado del distrito, ¿correcto? No de la provincia, del distrito donde está el predio, a fin de que éste proceda con el proceso de lanzamiento. O sea, el juez de paz solamente verifica esto y hace el lanzamiento con la ayuda de la policía. Siguiente, incluso puede hacer hasta desarraje. El trámite de desalojo concluye cuando el notario constata igual causales, se extiende el acta no contenciosa y se configura alguna de las causales de desalojo. En dicho caso, el notario finaliza el trámite comunicando de este hecho al solicitante, o las partes acuerdan. Puede suceder que las partes lleguen a un acuerdo y dicen, ¿sabe qué, señor notario? Hemos acordado que ya no vamos a proseguir el proceso. Le ponemos el conocimiento que queremos dejarlo en paz. Ya lo dejamos y se desisten en la vía notarial nada más. ¿Puede suceder eso? También puede suceder eso. Siguiente, la segunda parte del proceso de desalojo. Esto ya se hace ante el juez de paz letrado. En esta etapa de primera instancia, ¿no? Juez de paz letrado. En esta etapa de ejecución de desalojo y la recuperación de predio en favor del propietario, el arrendador, el administrador y todo aquel que considere tener derecho al bien. Aquí, acá lo que se va a hacer es que el interesado va a presentar una solicitud al notario. Y le va a decir, señor notario, por favor, inicie el proceso de desalojo, para lo cual el notario le envía un oficio al juez de paz letrado pidiendo que se inicie el proceso de lanzamiento. Y adjunta, junto a ese formulario que está firmado por abogado y por el interesado, y adjunta la acta de protocolización en el cual constatado las causales de desalojo, y además adjunta a eso el expediente notarial certificado. Y se lo envía todo al notario. Perdón, al juez de paz. ¿Sí? Positiva. Ahí está. El propietario formula ante notario la solicitud de lanzamiento dirigida al juez competente acompañando la tasa judicial. No olvidé, agregas el arancel judicial. Y todo eso se le presenta al notario. El notario emite una copia certificada legalizada del expediente, de todo el expediente, junto con la solicitud de lanzamiento, la tasa judicial y, bueno, acá falta la acta de constatación. Y se va hacia el juez de paz letrado. Siguiente, por favor. El juez de paz letrado lo que va a hacer es que dentro de 3 días hábiles que recibe la solicitud, tiene que emitir una resolución de lanzamiento o la orden de desarraje en caso haya resistencia, ¿no? O no se encuentre nadie en el predio. ¿Esta resolución puede ser apelada? Sí, el inquilino lo puede apelar, pero la ventaja es que es sin efecto suspensivo, el lanzamiento prosigue. Y por último, el juez de paz letrado, concluido este lanzamiento, ya logrado el lanzamiento, el inquilino, el arrendador solicitar al juez de paz letrado que le exija al inquilino el pago de las costas y los costos y adicionalmente incluso que pague todo el proceso de desalojo que gastó ante el notario. Siguiente. Bueno, eso ya lo dije. Siguiente. Bueno, eso es todo, señores. He sido un poco, me he excedido casi una hora más, 1 hora 15 minutos. Pero espero haya sido de su provecho e interés. Y estoy presto a sus preguntas, dudas, inquietudes, y ojalá que las pueda absolver. Muchas gracias. Bien, para empezar, los documentos que adicionalmente se tienen que presentar junto a la acta, perdón, junto al es las cartas de resolución, ¿no? Es interesante cuando la ley te dice procede el ojo
ante el vencimiento del plazo del contrato o ante el incumplimiento de pago. Pero en realidad es una mala interpretación que le podemos dar a la ley, porque en realidad es cuando se resuelve el contrato. Entonces, si tenemos que resolver el contrato por el vencimiento del plazo o por el cumplimiento del pago, se sobreentiende que tenemos que adjuntar a la solicitud, yo no lo precisé, ¿no? Tenemos que presentar frente a la solicitud de inicio del proceso, no solamente el pago de los honorarios del notario, tu copia de tu DNI, el contrato con cláusula de allanamiento y sobre el contrato propiamente dicho, que puede ser un contrato de escritura pública o el FUA, como mencioné, sino también agregarle las cartas notariales, ¿no? Eso lo he omitido, por ejemplo, ¿no? Lo he omitido, no lo he dicho. Se tiene que adjuntar esa carta notarial donde se le dice al señor, oye, señor, ya se venció el plazo del contrato, así que, por favor, retírese. No sé, entonces ya me voy al notario. O la carta notarial donde digo, señor, esto usted no me ha pagado, retírese, ¿no? Ese emplazamiento por cartas notariales se tiene que adjuntar. Con respecto a la tributación, bueno, no hay una precisión al respecto de ello, ¿no? Pero debe entenderse que es una obligación de carácter establecido en el Código Tributario, ¿no? El pago de impuestos y en la Ley de Impuestos a la Renta. Bien, doctor, hay una segunda interrogante que dice lo siguiente. ¿Cree conveniente que el desalojo con intervención notarial es eficiente o ineficiente en la praxis de la actualidad? Miren, yo considero que el contrato de desalojo con intervención notarial está todavía en stand-by. Yo tenía procesos por iniciarse en el mes de febrero. Recuerden que este proceso se ha creado en vigencia el 25 de abril del año pasado. O sea, está fresquecito. La mayoría de contratos son de un año. Son muy pocos los contratos que se hacen por 3 meses, 2 meses, 8 meses. Es muy poco. Los contratos generalmente se hacen de un año. Entonces, al abril de este año 2020 van a empezar los primeros vencimientos de contratos, otra vez algunos cumplimientos de pago. Yo tenía dos procesos que ya iba a iniciar en el mes de febrero porque se había incumplido el pago de la deuda. Ojo, el pago del vencimiento de la deuda tiene que ser 2 meses y medio, 2 meses y 15 días, como regula el Código Procesal, el Código Civil, ¿correcto? El Código Civil nos dice que las rentas deben pasar de 2 meses y 15 días. Entonces, el señor se había atrasado el mes de diciembre, el mes de enero, y ya estábamos el 15 de febrero e iniciamos el trámite en la notaría. Y ¡pum!, se nos vino la pandemia y se suspendió todo. Cuando ya estábamos iniciándose el proceso ya pronto a irse al proceso judicial, se presentó la pandemia y nos dejó en stand-by todo este proceso de desalojo. Yo creo que sí va a resultar motivador, pero hay que ver en la praxis cómo estamos, ¿no? Recién imagino que estos procesos, algunos colegas tal vez ya iniciaron en diciembre o en noviembre algunos procesos de desalojo. En mi caso, yo tenía por iniciar en el mes de febrero ya, en el mes de marzo, porque se iba a levantar las vacaciones y íbamos a estar con las demandas, pero se nos vino la pandemia y ya estamos en stand-by con 2 procesos al respecto. Bien, doctor, un notario tiene la facultad de cuestionar documentos presentados por el arrendatario quien se opone al desalojo. ¿Puede valorar su validez y su eficacia? ¿Al notario se le han irrogado facultades del juez? Mira, ese es un tema interesantísimo, porque particularmente le están dando ciertas facultades al juez a constatar, pero incluso yo diría que esto surge un problema. ¿Saben por qué? Porque si vamos a un juez, digamos un juez, como hay jueces corajudos, ¿no? Fuertes, agarra y dice, ¿saben qué? Para mí esto es inconstitucional. El notario no puede estar valorando pruebas. Aplico control difuso y rechazo este proceso. Puede suceder que un juez de paz letrado, haga eso. Y tendríamos un nuevo problema que aquejaría a este procedimiento de desalojo. No es que se puede dar, es probable que se puede dar, porque un juez de paz letrado puede decir, oye, ¿sabe qué? Esto de valorar las pruebas no me corresponde. Por ejemplo, puede ser un arrendador que diga, viene un arrendatario y dice, acá está la escritura pública, que viene de Trujillo, ¿no? Ahí se celebró el contrato de arrendamiento. Y resulta que la propiedad, que la escritura pública es falsa.
No, es falsa. El inquilino dice, oye, señor notario, no puede ir por esta vía procedimental y este proceso porque esta escritura es falsa. Acá no es una cláusula de allanamiento, o no hay una cláusula de sometimiento, es una escritura pública con cláusula de allanamiento para la ley 2031. Y usted se está yendo por este proceso, señor. Entonces, si el notario constata eso, el notario simplemente debe archivar el proceso. Es más, hay algunos que consideran que la simple oposición, ya el notario tiene que hacer, ¿qué cosa? Retirarse del proceso. Como lo establece el código, la ley contenciosa notarial. Igual, cuando hay una prescripción adquisitiva, alguien se opone, el notario deja de todo. Algunos dicen que el notario debe hacer también eso en este proceso. Si alguien se opone, el notario está facultado a retirarse. Ya no ni siquiera a revisar. Hay algunos que consideran eso, y sé que algunos notarios lo van a hacer, cuando vean, digamos, alguna mafia o maña ahí en falsificando documentos o algo por el estilo. Para finalizar, doctor, ¿por qué en el proceso judicial el arrendatario no puede contradecir? Al apelar, ¿puede el arrendatario adjuntar medios probatorios? ¿Dónde queda su derecho de defensa? Sí, la apelación sí puede adjuntar, ¿no? Sí puede adjuntar. Incluso puede recibir, si demuestra que en realidad ese arrendatario tiene derecho a estar en posesión, se le tiene que restituir, respetar e incluso indemnizar, ¿no? No hay un inconveniente ahí al respecto. La idea es solamente acelerar el proceso, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y solventar ciertas inquietudes que surgen en cuanto al tema no del desalojo notarial. Estamos muy agradecidos al Centro de Investigación Jurídica Iuris Mundi por habernos acompañado el día de hoy, y asimismo agradecemos a todos los participantes a que continúen siguiéndonos en nuestra página de Facebook, y señalarles de que dentro de un plazo de 7 días hábiles se emitirán los certificados correspondientes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación.